Y entonces les queremos dar la bienvenida a todos y todas. Estaba viendo ahí en el chat que gran parte de las personas que están aquí hoy vienen del sur de Chile, un lugar muy conocido o un espacio geográfico muy amplio y muy conocido por su biodiversidad y sobre todo también por soluciones de soberanía alimentaria muy diversas. Así que creo que es muy atingente a este curso. Quiero iniciar esta clase nuevamente agradeciéndoles a todos y todas por su comprensión respecto a las complejidades que tuvo el curso en su versión pasada. Como ya les explicamos por correo, pero para que no haya ninguna confusión, no se va a exigir asistencia completa para el certificado de este curso en virtud de esas complejidades que hubo, sino que solamente la asistencia a una de las clases sincrónicas. Y como ustedes saben, todas las clases quedan grabadas, por eso estamos grabando ahora, y se suben al YouTube de ONG FIMA y a la página web de la USUCI Ambiental. Entonces, ahí pueden ponerse al día, revisar también la clase que sí se pudo dictar antes por si quieren revisar algún material o alguna información y revisar las clases que se van a ir dictando de aquí en adelante. Otro aspecto que quiero resaltar antes de iniciar es que hay una clase que tiene un horario distinto para que no se confundan. Es la clase del 10 de agosto, lunes 10 de agosto. En vez de iniciar a las 2 de la tarde de Chile, inicia a las 4 de la tarde de Chile. Siempre consideren que los horarios de la USOCI ambiental son horario Chile, GMT -4. Ustedes tienen que transformarlo al territorio donde ustedes estén porque pueden haber diferencias horarias. Todas las demás clases se dictan en horario normal, como siempre, a las 2 de la tarde de Chile. Solo es esa única clase que tiene un pequeño cambio. De todas formas, esto está en sus correos y si les queda cualquier duda, ya saben que está el WhatsApp del curso, el correo electrónico de la USOCI Ambiental y nos pueden escribir cualquier cosa que necesiten. Entonces, creo que sin más podríamos ya dar paso a que Luis parta con la clase. Yo por ahora me voy a desactivar para que Luis tenga completa autonomía, pero en cualquier caso estoy aquí pendiente de cualquier necesidad tecnológica que haya, ¿sí? Eso, que les vaya muy bien. Bueno, Sofía, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos por conectarse. También me sumo a las palabras que nos mencionaba Sofía con respecto a las situaciones que se presentan en el marco del desarrollo de estas actividades. Pero bueno, lo importante es que podemos reconectar y podemos generar pues unas nuevas instancias, siendo que el fin último de estos espacios siempre va a ser compartir conocimientos. Siempre habrá un espacio para eso. Entonces, obviamente la disposición desde la organización del curso y también pues, desde los profes para poder avanzar y poder seguir hablando, incluso ampliando unas clases adicionales en las que pudiéramos trabajar sobre estas temáticas. No sé, se me olvidó preguntarte, Sofía, ahora lo recuerdo, que durante la primera sesión yo envié unos materiales que eran para compartir con los estudiantes. ¿De pronto este material se compartió o no hubo posibilidad de enviarlo? La verdad es que no estoy completamente segura, tendría que confirmar con la monitora que estaba a cargo antes, porque no tenía Ah, ok, conocimiento de listo. eso. Entonces ahí Vale, puedo no hay confirmar, problema, igual pero sí, lo podemos volver a compartir. eso. Es un ejercicio que estaba enfocado en gamificación, eh, sobre todo para las temáticas que estábamos abordando, ¿cierto? Era algo relacionado con la toma de decisiones. Es un ejercicio de rol eh, que de alguna manera desarrollamos y nos permite llevar de cierta forma en la práctica estos espacios. Entonces, para hoy también traigo uno que les voy a dejar como tarea para el día de mañana. Entonces, seguramente ahorita, posterior a la clase, enviaré el link con el archivo. eh, Deben desarrollarlo desde un computador, ¿cierto? Está en un archivo HTML, entonces lo podrán pues, colocar en su computador y con cualquier navegador lo pueden abrir. Y la idea es que interactúen con esta herramienta
para que puedan aplicar un poco de los conocimientos y de los conceptos que hemos hablado. Entonces hoy la idea es que trascendamos un poquito para aquellos que estuvieron en la primera clase. Hablamos algunos aspectos con respecto a lo que es la biodiversidad alimentaria, a qué se refiere, en qué se diferencia de aspectos de temas de agrobiodiversidad, ¿cierto? O de diversidad como tal, de biodiversidad como tal. Y desde ahí entonces una serie de análisis y de construcciones que desde lo teórico, ¿cierto? Y desde el fundamento conceptual nos permitía ahondar un poco en esta dinámica. Pero el día de hoy ya vamos a subir un poquito el nivel. Entonces voy por aquí a compartirles la pantalla. Regálenme un segundito. Y me confirman, por favor, si ya están viendo. Se ve perfecto, Luis. Bien, todo bien. Ok, vale. Entonces hoy, como parte, ¿cierto?, de este ejercicio de ir entendiendo un poco de lo que es la biodiversidad alimentaria, vamos a entrar ya de una manera muy clara y muy profunda en todo lo que tiene que ver con la salud y aspectos de resistencia agroambiental frente a un concepto que también vamos a abordar, que es el sistema alimentario globalizado. Entonces, como les decía, en la sesión anterior, pues comprendimos que pues, la biodiversidad alimentaria está conformada por especies, por variedades, por ecosistemas, ¿cierto? Por prácticas eh, y por saberes que se relacionan con todo lo que tiene que ver con la producción y el consumo de los alimentos, ¿cierto? Cómo esto está enfocado en esta perspectiva, pero hoy vamos a ir hacia una pregunta más crítica. Sí, yo quiero que guarden esta pregunta para sus construcciones personales y es, ¿qué sucede con esa diversidad cuando los sistemas alimentarios, ¿cierto?, se organizan únicamente alrededor de producciones intensivas o se mueven al ritmo de procesos de estandarización, ¿cierto? O cómo el hecho de que tengamos cadenas tan largas de comercialización, ¿sí? Y un consumo creciente de los productos comestibles y bebibles ultraprocesados, cómo tienen un efecto, ¿cierto? En esa forma y en esos elementos que propone la biodiversidad alimentaria. Entonces, hoy no vamos a ver o no vamos a profundizar en la biodiversidad alimentaria como un concepto que se enfoca en la riqueza natural, sino que lo vamos a abordar desde una lógica, ¿cierto? O desde una perspectiva para la salud. Cómo, cómo este concepto, cómo esta idea nos empieza a proponer elementos mucho más claros para hablar de una salud alimentaria, para hablar de sostenibilidad, para hablar de autonomía de los territorios y para hablar también de la capacidad que tienen nuestras organizaciones y nuestras comunidades para responder a la crisis que hoy tenemos en nuestros sistemas alimentarios. Con varios colegas hemos en algún momento discutido asuntos como que lo que hoy tenemos en cuanto a problemas alimentarios y nutricionales nos está poniendo con otros aspectos frente a una crisis civilizatoria. Pero digamos que eso es más crítico aún cuando uno empieza a mirar que uno de los asuntos clave en el desarrollo, ¿cierto?, que tenemos nosotros como seres humanos, pues la alimentación es la base. Entonces, desde ahí vamos a empezar a generar la ruta de esta sesión, ¿cierto? Entonces, el propósito que tenemos hoy es profundizar un poco más en todo lo que tiene que ver en esa relación, como les digo, de la biodiversidad alimentaria con la salud y la sostenibilidad, y que analicemos los efectos del sistema alimentario globalizado y, por su parte, pues las prácticas que hay alrededor de, de él como tal, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un análisis de, digamos, el sistema hegemónico, ¿cierto? Que de alguna forma lo vamos a ver por ahí, pero también cómo hay unas maneras o unos mecanismos de resistencia y desde ahí entonces vamos a ver cuáles son esas dinámicas que hay. Entonces primero vamos a hablar
de qué es el sistema alimentario globalizado, qué es y cómo funciona. Vamos a hablarlo desde el planteamiento de un autor que les he mencionado varias veces, que es Raj Patel. Luego vamos a mirar los impactos agroambientales que tiene, por ejemplo, este tipo de sistemas globalizados y ese modelo hegemónico de producción de alimentos sobre los ecosistemas y sobre los recursos naturales. Luego miraremos un poco de cómo esas prácticas sí erosionan la diversidad biológica y cultural. Entonces vamos a hablar de algunos elementos de pérdida de especies, de pérdida de semillas, pero también de la pérdida de los saberes y de las culturas y de la identidad alimentaria que suceden, pues digamos, en nuestros territorios. Luego vamos a hablar de la relación que tiene ese sistema productivo con la alimentación y la salud, ¿cierto? Entonces ahí vamos a mirar esa relación que hay entre los modelos de sistemas alimentarios con respecto a la calidad de la dieta y aspectos de bienestar. Vamos a enfocarnos también en un poco de cómo esa perspectiva y esa lógica de hablar desde la biodiversidad alimentaria nos ofrece un mecanismo de resistencia, ¿sí? Y desde ahí vamos a plantear algunos elementos desde lo que son las alternativas agroecológicas y las alternativas comunitarias para pues estructurar sistemas alimentarios mucho más resilientes, pero de la misma manera también mucho más sostenibles y saludables. Y finalmente, para el día de mañana, que tendremos pues nuevamente un encuentro, les voy a dejar una tareita, ¿sí? Con la aplicación que les hablé en principio, pero también con una pregunta de reflexión, ¿cierto? Que nos lleve como a entender claramente cómo desde el territorio se pueden construir estas soluciones o estas acciones que son transformadoras. Entonces, en ese sentido, esta sesión tendrá obviamente dos momentos. En el primero, pues analizaremos críticamente los efectos del sistema alimentario dominante y ya después, ¿cierto? Vamos a estudiar un poco de las respuestas que van surgiendo desde la biodiversidad alimentaria, desde la agroecología, desde la organización comunitaria y desde las culturas alimentarias, ¿cierto? Entonces no es presentar dos mundos separados, sino que los vamos a comprender desde las tensiones existentes, ¿cierto? Y en las que reconocemos la posibilidad de transformación. Entonces, después de esto, vamos a nuestra primera acción. Les voy a pedir, por favor, que vayan a el primer código QR con sus teléfonos móviles, quienes tengan la posibilidad, ¿sí? Van a ir a ese código QR y en ese primer código QR, en el grande, ¿cierto? Van a encontrar como tal una pregunta, ¿sí? Que les va a hacer recordar, o les va a preguntar más bien, si recuerdan cuáles fueron los alimentos, los últimos alimentos que consumiste, ¿cierto? Podemos hablar, me comí una manzana, me comí un banano, me comí unos frijoles, me comí un maíz. Entonces la idea es que en ese primer momento vamos a compartir en este código QR, ya voy a pasar al Mentimeter para mirar las respuestas, ¿qué fue lo último que comieron? Si recuerdan, ¿qué fue lo último que comieron? Entonces vamos a ir primero a esta actividad. Quiero ver por ahí las respuestas. Bueno, por acá ya me están diciendo, me dicen café con leche, también a leche de coco, avena, plátano, queque, un queque, un pastelito, creo que es un queque, semillas de zapallo, plátano, yogur, almendras, un café negro, una pera, huevo, frijoles, eh, tortillas de harina, un galletón de avena, cereal. Por aquí lo que más han comido es plátano, cacao y pan. Café con leche, una empanada, galletas. Me comí una granola, tomé un té. Ok, perfecto. Entonces aquí vemos lo que comieron.
Muy bien. Ahora vamos a ir nuevamente a la presentación y esta vez vamos a tomar el primer código QR que está ubicado en la parte superior izquierda. Ese es el primer QR, lo vamos a hacer en ese orden. Primero el de la parte superior izquierda, luego el de la parte superior derecha y luego el cuadrado inferior. Entonces vamos con el primero. ¿Sí? Este primer QR les va a preguntar, les va a dar dos posibilidades de elección. Ok, espera un segundo acá. Listo, entonces vamos nuevamente acá que me cerró el. Entonces vamos a elegir este QR. En ese QR vamos a tener una pregunta, ¿cierto? Solamente tiene dos respuestas. Y la primera pregunta es, ¿sabes dónde fueron producidos esos alimentos que dijeron que habían consumido, que recuerdan haber consumido recientemente? Entonces la primera pregunta es, ¿sabes dónde fueron producidos y quién los produjo? Luego de terminar esa respuesta, vamos a pasar a la siguiente, ¿cierto? Al siguiente QR, que está en la parte superior derecha, y ahí vamos a tener la segunda pregunta. Y esa pregunta está enfocada en, aparte de si sabes quién los produjo, ¿cierto? De dónde proviene, es cuántos recursos se utilizaron y cuántos kilómetros recorrieron esos alimentos que habías consumido. Esa es la segunda pregunta. Y luego de eso vamos a pasar a el tercer código QR. Y el tercer código QR tiene una pregunta que nos dice si sabes si tuvieron algún tipo de transformación y o si esto que consumió cada uno pudo haber desplazado algún alimento local. Es decir, por consumir eso, has dejado de comer algo que representa tu identidad alimentaria. Y ahí están esas tres preguntas. Vamos a ir a mirar, ¿cierto? Las respuestas. Bueno, acá están. Entonces aquí hay unas respuestas. ¿Sabes dónde fueron producidos y quién los produjo? 3 personas me dicen que sí, 8 personas me dicen que no. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Sabes cuántos recursos se utilizaron y cuántos kilómetros recorrieron? Entonces, 2 saben qué recursos utilizaron, 8 no saben ni qué recursos ni cuántos kilómetros se recorrieron. Y en la siguiente pregunta nos está mostrando, ¿cierto? ¿Tuvieron alguna transformación? Entonces, sí. ¿Y o desplazaron algún alimento? No, 4%. 4 personas, perdón. En ese orden de ideas, entonces uno podría hacer aquí, pues obviamente eso es un análisis muy rápido, pues una ejemplificación muy sencilla, pero no sabemos muchas veces de manera
clara quién y cómo produce lo que estamos colocando en nuestro plato. Ni sabemos cuáles son las formas en las que ese alimento está eh, transportándose o generando una serie de recorridos para llegar hasta nuestro plato. Y en ese orden de ideas, pues luego empezamos a mirar que finalmente pues terminamos consumiendo productos, ¿sí? O incluso alimentos que tienen algunos niveles de transformación o que poco a poco pues van generando cierto tipo de desplazamientos de alimentos locales por la forma en la que están inmersos nuestros patrones de consumo alrededor del sistema alimentario. Entonces, este primer momento es como para esa reflexión, ¿cierto? Y creo que lo mencionamos en algún momento en la clase anterior, y es que nuestra alimentación y nutrición es tan política que desde el mismo momento en que decidimos qué llevar al plato, estamos poniendo en juego elementos y cuestiones de salud, elementos y cuestiones sociales y elementos y cuestiones culturales. Y eso tendría que ser un punto de partida para entender cómo nos relacionamos con los conceptos de biodiversidad alimentaria o cómo nos relacionamos con conceptos de soberanía y de autonomías alimentarias, y desde ahí cómo empezamos a tomar ciertas decisiones. Porque ese primer pensamiento o esa primera lógica que ponemos alrededor del sistema alimentario es lo que nos define lo que podemos y que no podemos hacer frente a lo que cada persona pues debe decidir con respecto a su alimentación. Entonces ahí quedaron nuestro primer ejercicio. Entonces vamos a avanzar ya con el resto de la presentación. Ok. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a empezar con una primera pregunta y es, ¿qué es un sistema alimentario globalizado? Y les decía que lo iba a abordar desde Raj Patel, porque él en su libro, que por cierto se lo recomiendo a quienes lo puedan buscar en su libro, Obesos y Famélicos, pues él empieza a hablar de ese impacto que tiene la globalización sobre el sistema alimentario mundial. Y Raj Patel nos dice que esos sistemas alimentarios globales son una forma de organización en las que la producción, la transformación, la distribución y el consumo de alimentos se articulan mediante cadenas comerciales muy extensas, muy especializadas y que son interdependientes. En ese sentido, ¿cierto? Los sistemas alimentarios globalizados pues conectan territorios muy distantes y eso nos empieza a mostrar que un alimento puede ser producido en un país, transformado en otro, empacado en un tercer país y consumido miles de kilómetros posteriores, ¿sí? A su lugar de origen. Y si uno empieza a mirar toda esa cadena y todo ese aspecto de la globalización, que si bien nos permite, ¿sí?, tener ciertos alimentos disponibles, si bien nos permite tener constantemente en nuestras mesas alimentos que incluso consideramos que hacen parte de nuestra alimentación cotidiana, es importante, pues también hay que mirar el efecto que tiene sobre, sobre las condiciones ambientales, ¿cierto? Entonces, Perdona, este sistema de Luis, alguna manera, hola, estás presentando pantalla, porque creo que no lo vemos nosotros. ok, Falta dame un presentar en segundo, Zoom. ok, dame un segundito, Ahora sí.
Perfecto. Ok, perdón ahí, pensé que estaba Ahí compartiendo. sí, sí, súper. Ok, listo, ahí estamos. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Lo que les venía diciendo, pues tenemos ese sistema agroalimentario que nos muestra, ¿cierto? Sistema alimentario globalizado que nos muestra esas dinámicas, ¿cierto? En la que de alguna manera, pues tenemos, digamos, una amplitud en la circulación y en la disponibilidad de determinados productos, pero pues esto también ha favorecido, ¿sí?, la concentración de los sistemas productivos, enfocándose también en esa especialización masiva de la productividad. Y una cosa que voy a hacer muy reincidente en estos espacios, y lo mencionaba también en la clase anterior, en esa homogenización de la dieta, porque ese es un punto clave, ¿sí? Cuando nos meten en un mismo saco, digámoslo así, en un mismo patrón de alimentación, pues la posibilidad de control es mayor. Y en ese sentido, cuando hay esa cooptación de la forma en que consumimos, pues es mucho más fácil bloquear, ¿cierto? Y entrar en algo que yo he llamado el terrorismo alimentario, porque finalmente, si yo dependo de algo que me permiten comer un tiempo y luego me suspenden el flujo, pues obviamente yo voy a entrar en crisis por esa situación. Entonces, cuando hay una homogenización de la dieta y los alimentos de un país o incluso del planeta se basa únicamente en 10 especies, pues ahí hay una cuestión crítica que tenemos que empezar a revisar y que tenemos que empezar a mirar de forma muy, muy detallada, ¿sí? Tenemos que empezar a transitar el análisis y no quedarnos únicamente en decir que todo intercambio global es positivo, ¿cierto? O que tampoco, de alguna forma, tampoco es negativo, pero esa globalización sí nos tiene que empezar a decir, venga, revise bajo qué condiciones se está produciendo ese alimento, quién está controlando las decisiones de cómo se produce y cuáles son las consecuencias de esa decisión sobre los territorios, sobre los ecosistemas, sobre incluso la estabilidad política de un país y finalmente sobre la salud. Ese es un cuestionamiento que es importante tener, tener claro, porque si no tenemos esos cuestionamientos, pues obviamente va a ser muy difícil analizar y revisar cuáles son las posibles soluciones o los mecanismos de defensa frente a esa situación que hoy estamos viendo que paulatinamente se va presentando en el planeta y en muchos de nuestros territorios. ¿Sí? Aquí a modo de ejemplo les pongo una cuestión. En Risaralda tenemos una comunidad, ¿cierto? Un pueblo ancestral, que son nuestros indígenas en Vera, que tienen unas prácticas de alimentación, pero para nosotros son una población que de alguna manera vive en unas condiciones complejas, digámoslo de esa manera, porque no hemos entendido su cosmovisión de la alimentación o del desarrollo social o de la construcción social que tienen como pueblo. Entonces creímos que la solución era llevarles un paquete o una ración occidentalizada para garantizar que comieran. Y les empezamos a modificar el patrón de alimentación y empezaron a consumir productos ultraprocesados que no hacen parte de su identidad y su cultura alimentaria tradicional. Y los migramos a esos paquetes o a esas raciones industrializadas y ahora tenemos un problema, porque a partir de esa occidentalización que llevamos a esa comunidad, empezamos a ver que volver a retomar sus principios de alimentación tradicional es muy difícil, porque ya perdieron el reconocimiento de sabores, porque ya hemos perdido especies tradicionales, porque no recuerdan sus platos ni sus tradiciones culinarias, y ahorita entonces solamente dependen de un sistema occidentalizado que es de alto costo, y al ser de alto costo para sus ingresos, pues no pueden acceder a ellos. Y empiezan a darse ahí otras dinámicas. Entonces, eso a modo de ejemplo
de por qué tenemos que pensarnos tan claramente, ¿sí?, el sistema alimentario. Y el sistema alimentario como lo tenemos hoy en una perspectiva globalizada. Entonces, aquí hablamos de cómo vamos desde el territorio al mercado global. Lo primero es que tenemos que tener claro que el sistema alimentario no comienza en un supermercado y tampoco termina en el plato, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que empezar, así como lo decía antes, a revisar, ¿sí?, quién está tomando las decisiones previas a ese momento de acceso a la alimentación. Entonces, ¿quién está decidiendo sobre las semillas? ¿Quién está decidiendo sobre la forma en que se produce? ¿Quién está tomando decisiones sobre la tierra? ¿Quién está tomando decisiones sobre el agua? ¿Quién está definiendo las políticas de abastecimiento de los insumos que se requieren para la producción de alimentos? ¿Cuáles son las dinámicas de transformación, de transporte y de comercialización que se fomentan a través de las políticas públicas, de los planes, los proyectos o las decisiones que tienen los gobiernos nacionales, regionales y territoriales? ¿Sí? ¿Cómo se está regulando los procesos que están alrededor del consumo? ¿Cómo se legisla frente a la publicidad, a los mecanismos, vuelvo y lo digo, de comercialización? Pero también cómo se está trabajando alrededor de la disposición de residuos, cómo se están manejando los excedentes agrícolas, qué está pasando con respecto a la pérdida y al desperdicio de alimentos que tenemos en nuestros territorios, ¿sí? Entonces, de ahí el análisis de que la alimentación y la nutrición no empieza solo en el supermercado ni termina con el plato. Hay otros elementos alrededor que tenemos que tener claro, ¿sí?, para poder enfocar nuestras decisiones, ¿sí? Entonces hay unas preguntas claves que hay que empezarnos a hacer. ¿Quién decide qué se produce? ¿Quién fija los precios? ¿Quién asume los impactos ambientales? ¿Y quién obtiene el mayor beneficio de esto? Ahí es importante ese análisis, esa perspectiva, ¿cierto? Porque cuando hacemos ese análisis completo del sistema alimentario, pues entonces entendemos que los beneficios y los impactos, pues usualmente no se distribuyen de manera uniforme y que con frecuencia, pues los territorios y sobre todo quienes producen, pues asumen buena parte de los costos ambientales, mientras que pues los márgenes económicos que se generan se concentran en etapas de transformación, comercialización y distribución. Y de ahí que el principio clave y primero de la soberanía alimentaria dice producir alimentos para los pueblos, ¿sí? En primer lugar, si usted produce el alimento para su territorio, va bien en aspectos de soberanía. Pero si, por ejemplo, caso para nosotros, acá, que creo que ustedes ya lo vivieron en Chile, hay una región, pero es que no me acuerdo el nombre, yo vi un documental con el tema del aguacatejas, ¿sí? Entonces es un aguacate que requiere, ¿cierto?, una cantidad de agua excesiva para su producción, pero es para un producto que es de exportación, no para consumo interno. Entonces, cuando se baja la producción, ¿a quién le queda el problema del agua? Al territorio. La transnacional únicamente toma su figura y se va a otros lugares. Creo que se llama Petorca, me corrigen los que son de Chile, si es el lugar, pero tuvieron un problema muy crítico con el tema de aguacatejas y con los temas de los acuíferos. Y nosotros hoy, por ejemplo, acá estamos teniendo una situación similar, ¿sí?, en nuestros ecosistemas de cordillera. Entonces ahí es una situación en la que hay que entenderlo, es donde tenemos que empezar a reflexionar, porque aquí vamos entonces al siguiente punto, y es lo que implica ese modelo agroindustrial dominante, ese modelo hegemónico, ¿sí? Aquí lo traje de una forma muy, muy, muy sucinta, ¿cierto? Pero si alguien eh,
quiere de pronto revisar un poco más a profundidad este tema, puede revisar un autor que se llama Jan van der Ploeg, que habla muy claramente de los procesos de los neocampesinos, ¿cierto? Pero también hay un término en el que empieza a hablar de los imperios alimentarios y cómo se van gestando y cómo van controlando todas las dinámicas del sistema para volverse, ¿cierto? Una fuerza hegemónica, una fuerza dominante, que hoy lo vemos de una manera muy clara, cómo va arrasando ciertos elementos que son claves para la subsistencia de las comunidades en los territorios. Y entonces, ese modelo pues dominante tiene unas características muy particulares, Disculpa, una ¿sí? consulta. Acabas de dar como Sí, un dato bibliográfico. Si lo podrías sí. mandar al chat, por favor. ¿Sí? Yo les comparto la diapositiva y en la diapositiva está Ah, la sí. bibliografía, Ah, ¿sí? ya, perfecto. Muchas gracias. Chao. Vale, sí, se llama Jan van der Ploeg, Nuevos Campesinos, Campesinos e Imperios Alimentarios. Es una discusión bien interesante porque nos permite entender muchas de las dinámicas. Yo les recomendaría que lean simultáneamente a Raj Patel y a Van der Ploeg, porque le permite a uno tener muy claro qué es lo que está pasando con el sistema alimentario mundial. Entonces, Van der Ploeg nos pone, ¿cierto?, esas características de ese modelo agroindustrial dominante. Entonces nos dice, siempre está enfocado en monocultivos, ¿sí? El monocultivo y la intensificación de la producción de una forma especializada es su fin, ¿sí? Aparte de eso, pues mantiene o prevalece o propone un uso intensivo de insumos externos. Estamos hablando de fertilizantes de síntesis química y de agrotóxicos, ¿sí? El tema de llevar al límite los procesos de mecanización y estandarización de la producción, ¿sí? Eso es un punto clave en ese sistema dominante, o sea, producir más. De tal manera, pues que se genere una producción, ¿cierto?, de altos volúmenes para la comercialización. Aparte de eso, pues entonces enfoca unas variedades específicas. O sea, entonces no te dice siembra de manera diversa, sino siembra de forma homogénea. Necesito este maíz con estas condiciones, bajo estos parámetros, y cuando nos vamos a este enfoque, ¿cierto? Y profundizamos un poco, entonces vemos el tema de las políticas de semillas. Entonces solamente te voy a recibir o solamente voy a producir semillas que están certificadas, ¿cierto? Entonces ahí hay también un punto crítico. Y aparte de eso, separa de manera muy clara los procesos de producción y consumo. No los enlaza, fragmenta, ¿cierto? Y esa fragmentación que genera este modelo agroindustrial dominante, pues genera dependencias tecnológicas, dependencias comerciales, dependencias logísticas y todo lo que podemos observar en muchos de los patrones del modelo agroindustrial que está establecido en muchos de nuestros territorios. Y esto es un punto, ¿cierto?, en el que tenemos que ser muy claros. No es un modelo que vaya en pro de la garantía de la biodiversidad alimentaria, incluso ni siquiera de la agrobiodiversidad, incluso ni siquiera de la biodiversidad, que es el concepto más amplio, ¿cierto? Y eso entonces es donde tenemos que empezar a mirar, porque el problema aparece cuando la eficiencia solo se mide bajo la cantidad producida, ¿cierto?, de los alimentos y se deja en un segundo plano las afectaciones que hay, ¿cierto? Y eso es algo que, pues, vamos a ver, porque inicialmente hay unos impactos fuertísimos sobre los ecosistemas. Y entonces, en primer lugar, pues vamos a mirar que hay un efecto, pues, inequívoco sobre la salud del suelo. Yo acá en la facultad
tengo la posibilidad de trabajar en conjunto con los profesores del programa de microbiología y tengo un trabajo con la profesora Liliana Bueno, que es una doctora en temas de salud del suelo y trabaja mucho el tema de estrategia One Health, por si alguien quiere enfocarse un poco en ese asunto. Y hablamos de cómo ese sistema eh, alimentario que se está apuntalando en ese modelo hegemónico, pues obviamente nos lleva a una degradación fuertísima del suelo. Pues primero, porque hay una pérdida de materia orgánica, porque la mayoría de nutrientes que se requieren para la producción están a partir de elementos de síntesis química. Aparte de eso, porque se generan en las prácticas que se llevan a cabo dinámicas de compactación, que luego fomentan elementos y procesos de erosión. Y algo que pues muchas veces no se contempla en el modelo hegemónico es que los suelos son organismos vivos o es un espacio vivo. Entonces ahí coexisten muchas especies, ¿sí? De microorganismos y a veces eso no lo entendemos, ni somos claros con las dinámicas que se tienen alrededor de ese tema. Entonces uno de los primeros impactos que genera, ¿sí? Ese modelo, pues es una afectación del suelo, pero también afecta el agua, ¿sí? A través de los residuos que se puedan generar de los insumos. Entonces una contaminación, pero también el uso, como les ponía el ejemplo del aguacate Hass, ¿cierto? De la alta demanda hídrica que hay o de las alteraciones que hay de los afluentes, ¿sí? O de digamos, la afectación de las cuencas, ¿cierto? Que hay en los territorios, que también de alguna manera, pues van alterando los ciclos locales del agua. Entonces, vemos que ese sistema, ¿cierto? Agroindustrial dominante, pues nos impacta el suelo, nos impacta el agua y luego también nos empieza a afectar la diversidad, porque entonces vamos perdiendo semillas, se van perdiendo los hábitats, ¿cierto? Porque vamos creando otros espacios para agricultura, perdemos polinizadores, ¿sí? Hoy eso es una crisis que tenemos frente al tema de la polinización, como los agrotóxicos que utilizamos para controlar, ¿cierto? Las plagas indeseables, pues están afectando también, de alguna manera, nuestros polinizadores. Y porque pues también van haciendo pues una simplificación del paisaje. O sea, nos parece muy bonito a veces, ¿cierto? Ver unas extensiones de un monocultivo pues estéticamente y geométricamente puede ser muy bonito, pero cuando uno mira las implicaciones que eso tiene sobre el ecosistema y sobre las formas de producción, pues ya no parece ser tan bonito. Entonces ahí hay varios puntos que tenemos que empezar a entender de este sistema. Otro elemento es que el sistema alimentario hegemónico tiene una fuerte dependencia energética, ¿cierto? Y es altamente vulnerable. ¿Por qué? Pues porque como son cadenas tan extensas, ¿cierto? Y son muy dependientes por el fraccionamiento que tienen, pues la exposición que hay frente a crisis energéticas, económicas, climáticas y logísticas es mayor porque siempre vamos a estar dependiendo de insumos, de maquinaria, de empaques, de transporte, de refrigeración, de los procesamientos industriales y de las dinámicas de almacenamiento y distribución. ¿Sí? La mayoría de productos que se utilizan en la fertilización son derivados del petróleo, ¿sí? Y están supeditados a esos costos del petróleo. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, hoy que estamos en escenarios geopolíticos tan fuertes, donde, donde tenemos, ¿cierto? Este tema del estrecho de Hormuz, ¿cierto? Entre Estados Unidos e Irán con respecto al tema de la movilización del petróleo, pues ¿qué va a pasar con esos insumos? ¿Qué pasa cuando nuestros campesinos dependen de estos insumos y no pueden acceder a ellos por los altos costos o a veces por la misma especulación que hay? ¿Sí?
Y si no tenemos esa disponibilidad, ¿qué va a pasar? Y así con muchos elementos. Para el caso de nosotros en Colombia, la guerra, ¿cierto?, entre Rusia y Ucrania ha generado un déficit fuertísimo en elementos que son necesarios para la producción nacional, porque estamos o somos dependientes de lo que llega de allá, no somos autónomos. Entonces esa crisis pues ha afectado un montón los costos y eso se refleja pues en algunos parámetros inflacionarios, que si bien nosotros en los últimos años pues no hemos tenido eh, ese crecimiento tan elevado que se esperaba supuestamente por los elementos políticos, pero sí hemos visto que está mediado por esas cuestiones que de alguna manera son ajenas a la posibilidad que tiene el país de generar sus propios recursos. Entonces ahí es importante entender pues que la mayoría de sistemas alimentarios contemporáneos pues dependen de esa energía, ¿cierto? De esas formas de energía en las que hoy trabajamos en las múltiples etapas, ¿cierto? Entonces ahí hay una cuestión importante que debemos tener en cuenta y que pues el modelo hegemónico pues está ahí y obviamente es un modelo muy frágil que la pandemia también nos hizo como entenderlo. Pero aparte de esa erosión, ¿cierto? De esa erosión que hablamos, ¿cierto? Del agua, del suelo, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, pues empezamos a ver que en elementos muy latentes, y aquí digamos que la imagen es muy diciente, empezamos a mirar cómo buscan homogenizar incluso los recursos base de producción. Entonces nos empiezan a quitar de nuestro panorama nuestras semillas nativas y criollas. Empezamos a verlas desplazadas por materiales comerciales, ¿cierto? Por los procesos de transgénesis o por las políticas que obligan el uso de semillas certificadas para poder tener un elemento productivo, ¿cierto? Y eso, pues de alguna manera, eh, nos lleva a generar esa reducción de las variedades que se cultivan. Entonces, ahí, digamos que valga la redundancia, pues se siembran o se cultivan menos tipos de alimentos. Entonces hay un empobrecimiento directo de la diversidad y empezamos a abandonar también especies que tienen un alto potencial, pero que son subutilizadas. Y empezamos a consumir, ¿cierto?, especies locales o otras especies que se van valorizando, perdón, ¿cierto?, según las lógicas del mercado, ¿sí? Porque eso también es un elemento de tendencias. Hoy la alimentación también se ha vuelto de tendencias. Entonces todo el mundo, coma aguacate. Bueno, entonces se vuelca todo el mundo a producir aguacate. Coma arándanos. Entonces todo el mundo se vuelca a consumir arándanos. Entonces no es, digamos que lo que sea correcto, ¿cierto? Sea ese consumo homogenizado, sino que podamos tener esa variedad y el aprovechamiento de lo que nuestros territorios, pues obviamente nos ofrecen. Lo otro es que hay una dependencia brutal, como lo decía, de pues, los materiales comerciales. Entonces aumenta ese uso de las semillas certificadas o de los insumos que están controlados por el mercado o por el constante el fomento constante más bien a esos paquetes biotecnológicos, incluso si uno mira hoy, por eso la cuestión de si sabemos quién toma las decisiones, porque finalmente muchos de nuestros agricultores o muchas de las personas que viven en zonas campesinas, pues están supeditados a las entregas de subsidios del gobierno y estos subsidios pues están supeditados a la compra de este tipo de insumos. Entonces también no es solo la decisión individual de las comunidades, sino que también están marcadas por lo que muchas veces los gobiernos, ¿sí?, o las lógicas de planificación, pues les permiten y a veces están enmarcadas en ese modelo hegemónico. Lo otro es que este tipo de agricultura o estas dinámicas, ¿sí?, del modelo imperante, pues nos lleva a tener
menos capacidad de adaptación a lo que tenemos, ¿sí? Hay una disminución de la resiliencia con respecto a la respuesta que se puede tener frente al clima, al deterioro de los suelos o a la pérdida del, de los territorios. Y eso es una afectación que genera el modelo. Aparte de que propone, ¿cierto? Pues una, una mayor uniformidad productiva. Y cuando hablamos de esa uniformidad productiva, pues hablamos de la pérdida de esas variedades, de esas posibilidades que hay desde la biodiversidad alimentaria. Y en ese sentido, pues perdemos las posibilidades productivas, pero también perdemos las posibilidades gastronómicas, culinarias y nutricionales. Y entonces desde ahí reducimos esas opciones disponibles que tenemos para enfrentar esos escenarios que hoy ya estamos viendo que se materializan desde, desde el tema ambiental, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Por ejemplo, nosotros ahorita en Colombia, yo supongo que todos estamos en la situación de todo lo que tiene que ver con el fenómeno del niño, ¿cierto? Entonces estamos esperando unas sequías muy intensas para el periodo final de este año. Entonces, ¿cómo vamos a sortear eso sin tener sistemas productivos resilientes o que estén basados precisamente en la diversidad? Y entonces acá ya entramos a otro aspecto o a otro elemento, ¿cierto? Que es cómo todo esto tiene unas implicaciones sobre, sobre la salud, ¿sí? Aquí voy a tomar dos puntos, ¿cierto? También les voy a compartir, ahí está la bibliografía, pero me voy a parar sobre los planteamientos de Nancy Krieger, ¿cierto? En la teoría ecosocial, donde sostiene que, pues obviamente, nuestros cuerpos expresan biológicamente todas las condiciones sociales, ambientales e históricas en las que vive. O sea, es decir, nosotros somos el reflejo de una serie de determinantes que están a nuestro alrededor y permiten que tengamos o no salud. Y entonces en ese sentido empezamos a ver que la salud no depende exclusivamente de decisiones individuales, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque las personas eligen dentro de una oferta determinada, ¿sí? Entonces yo con mis estudiantes me río mucho porque eh, yo les digo, bueno, usted le va a decir al paciente consuma ensalada, consuma frutas, consuma verduras, y resulta que lo único que hay cerca de la casa es un Oxxo. Yo creo que todos saben que es un Oxxo, supongo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a decirle, bueno, coma alimentos frescos si la única posibilidad que tiene en su entorno, pues es un mercado que vende, pues en gran proporción, eh, productos comestibles y bebibles ultraprocesados? Otra cuestión, le voy a decir, usted tiene que comer salmón, ¿cierto? Y se tiene que comer diariamente 200 gramos o 150 gramos de salmón. Pero resulta que la persona que usted atendió, pues es una persona que tiene de alguna manera su medio de vida en una zona vulnerable de la ciudad, donde a duras penas consigue un recurso para alimentarse ella y su familia. Entonces, ahí es donde empezamos a entender que esas decisiones no solo están mediadas por lo individual. Y en este sentido, pues entonces el sistema alimentario, ¿cierto? Y la forma en la que está concebido, pues también determina cómo estoy yo metido en él, ¿cierto? Cómo el modelo productivo define qué consumo, cuándo lo consumo, a qué puedo acceder, cuáles son las elecciones que tengo, cuál es la calidad de mi dieta y cómo son los efectos que tiene sobre mis condiciones de salud, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues empezar a hablar de esa transformación, pues tiene que partir de las lógicas de análisis de cómo llego
¿cierto? En un momento dado, a garantizar que la población pueda consumir diferentes elementos, ¿cierto? Que no esté mediado únicamente por el dinero, pues porque esto es lo que termina determinando las prácticas de consumo. Y en este sentido, ¿cierto? Aquí ya desde una lógica mucho más clara y poniéndome aquí el uniforme de nutricionista, pues hablar de alimentación saludable y sostenible, pues exige hablar del sistema, ¿sí? De qué hace o cómo funciona para que ciertos alimentos, ¿cierto? Sean más accesibles, sean más visibles y sean más convenientes que otros, ¿sí? Porque si el modelo productivo está enfocado en una práctica hegemónica que fracciona todo el sistema y que solo lleva a un fin de un producto ultraprocesado, pues obviamente la salud pues va a ser menor. ¿Sí? Si solo hay maíz amarillo y la persona requiere consumir maíz morado, solo a modo de ejemplo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esa persona que requiere el maíz morado? Eh, o si resulta que es que el maíz amarillo vale 50, ¿cierto? 50 pesos y el morado vale 20, pues entonces yo, ¿por qué no produzco el morado? Que también es una fuente importante de alimentación para población que tiene menos recursos, ¿sí? Y así, pues uno tiene que empezar a entender las formas del sistema productivo, porque ahí es donde empieza a relacionarse y esa diversidad y esa biodiversidad de la alimentación lo permite, ¿cierto? Entonces, que necesitamos alimentos altos en vitamina A, pues entonces produce una uyama, un zapallo, ¿cierto? No sé cómo se llamará en Chile, supongo que muy similar, ¿cierto? Pero entonces son fuentes importantes de ese tipo de nutrientes y son de bajo costo. Una uyama crece muy fácil. Aquí en Colombia incluso crece como si fuera maleza, lo mismo que una sidra, sidra, chayote, bueno, como se conozca, ¿cierto? Papa sidra, sidrayota, ¿sí? Son posibilidades de producción y hacen parte de nuestra diversidad alimentaria, de nuestra biodiversidad alimentaria, pero las empezamos a colocar, ¿cierto? Aparte, simplemente porque no están dentro de un sistema convencional de producción y podrían, porque su matriz alimentaria tiene potenciales, aporta nutrientes que finalmente determinan que la población se alimente bien, ¿sí? Entonces, es un elemento claro de cómo la biodiversidad también me permite tener un impacto directamente sobre la salud, cómo las decisiones del sistema productivo también tienen una repercusión sobre la forma en que nos alimentamos. Y ahí entramos a ese término, ¿cierto? Que les he venido diciendo, que es la homogenización de la dieta, ¿sí? Y esa homogenización, compre todo empacado, compre todo en un supermercado, ¿cierto? Todo ya está listo. Necesita ser productivo. Entonces necesita ser pragmático, práctico y rápido en lo que vas a colocar en tu plato, ¿sí? Pero esa rapidez que implica que todo el tiempo voy a estar dependiendo de lo que me ofrece el mercado y en el momento en que no lo pueda conseguir, ¿qué pasa? ¿Sí? Y entonces esa homogenización de la dieta, pues obviamente nos ha ido llevando a que hay menor presencia de alimentos frescos y locales, ¿cierto? Entonces consumimos menos frutas, consumimos menos hortalizas, consumimos menos productos del territorio, pero si nos vamos a un elemento clave de la nutrición, consumir menos frutas y menos verduras, pues nos implica menor consumo de vitaminas, de minerales y de fitonutrientes que nuestro cuerpo requiere para mantenerse saludable. Y luego nos preguntamos por qué en esa homogenización de la dieta que hemos venido presentando durante los últimos años, aumentamos la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Esos son elementos que tenemos que empezar a analizar, porque también tiene una relación directa con aspectos de salud pública, ¿sí? En esa homogenización de la dieta también empezamos a ver una sustitución de las preparaciones tradicionales. Empezamos a ver cómo se pierden las recetas propias, cómo se pierden los saberes culinarios que tienen nuestros mayores y nuestras mayoras por llegar a opciones rápidas y estandarizadas. Yo quisiera que alguno recuerde, ¿cierto? ¿Qué era lo que más o más le ha gustado que le preparara su abuela o su abuelo o alguien cercano, ¿cierto? Incluso mamá, ¿sí? Que tenga un sabor particular y que esa receta se haya perdido, ¿sí?
Detrás de la pérdida de una receta va la pérdida de un alimento. Y tras de la pérdida del alimento va la pérdida de la semilla. Y detrás de la pérdida de la semilla va la biodiversidad que tenemos. Eso también es un análisis que tenemos que hacer. Cómo nuestra cultura se va perdiendo a partir de ese proceso de homogenización. ¿Sí? Y también se visualiza en ese consumo repetitivo de pocas especies. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo arroz, todo el tiempo maíz, todo el tiempo papa, todo el tiempo tomate, todo el tiempo trigo, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde queda la quinoa? ¿Cierto? ¿Dónde queda eh, el sorgo? ¿Dónde queda eh, el amaranto? ¿Cierto? Que también son otras opciones de consumo. Y que es muy curioso, que son alimentos que son de fácil producción, de bajo costo, pero se supone para consumo en cierta forma de élite. Si alguien tiene prendido el micrófono, le solicito por favor y lo apaga. Gracias. Eh, Lo mismo, ¿cierto? Entonces, en la homogenización de la dieta también vemos una mayor disponibilidad de productos, ¿cierto? Que se formulan industrialmente. Entonces, tenemos hoy cualquier cantidad de ultraprocesados que disfrazados bajo el tema de practicidad y de rapidez, pues nos están quitando nuestro control sobre la alimentación, ¿cierto? A veces creemos que es mejor destapar un tarrito, ¿cierto? Abrir un paquete que prepararlo, ¿cierto? Lo iré a buscar. Perdón, ¿alguien quiere participar o se encendió el micrófono? Ok, bueno, y entonces ya empezamos también a mirar que esa homogenización pues empieza a tener efectos, ¿cierto? Sobre la separación, la forma en que nos separamos entre la temporalidad, ¿cierto? De lo natural y el consumo, porque siempre queremos tener disponible algo, ¿cierto? Hay cosas que son cíclicas, ¿sí? El sistema o una producción biodiversa no todo el tiempo tiene disponible lo mismo, ¿sí? Porque se requieren tiempos o porque se requieren ciertas estacionalidades para tener acceso a cierto alimento, ¿sí? A cierto producto que nos puede o que puede hacer parte de la dieta. Entonces también esa homogenización nos dice, no, eso no es necesario, podemos tener todo el tiempo, ¿sí? Pero nunca nos cuentan cuáles son las implicaciones que eso tiene. Incluso hoy, en elementos, ¿cierto? Conceptuales que nos hablan de la autonomía alimentaria, dice que para ser autónomos en nuestra alimentación debemos respetar esa ciclicidad de la naturaleza, ¿sí? No consumir lo mismo todo el tiempo. Nuestra dieta debería ser cíclica si queremos realmente tener principios reales de conservación en el territorio, ¿sí? El hecho de forzar la presencia de algo únicamente por responder a un capricho, ¿cierto? De mi consumo, porque todo el tiempo quiero comer fresas, porque todo el tiempo quiero comer mango, pues obviamente eso tiene pues unas implicaciones sobre el sistema, sobre los ciclos naturales de la producción. Obviamente eso tiene también que pues hacer parte de los análisis y acá pues la última parte que se relaciona mucho entre la segunda y la sexta es esa pérdida de las habilidades culinarias que hay en lo que hacemos, ¿cierto? Entonces no preparar, entonces ya no nos gusta cocinar, entonces se nos olvida picar, se nos olvida cocinar, entonces todo el tiempo es freír o es algo que únicamente sea meterlo, ¿cierto? A un air fryer o meterlo en un microondas y con eso ya creemos que solucionamos pues la situación del consumo sin darnos cuenta que estamos entregando pues esa parte que también es importante como lo es cocinar y las transmisiones que hay ahí alrededor. Entonces, ¿qué es importante tener aquí muy claro? Y es que una alimentación saludable, ¿sí? No se construye sobre ecosistemas enfermos. Tampoco se construye sobre comunidades empobrecidas o sobre trabajadores, ¿sí? O nuestros campesinos expuestos a condiciones inseguras. Entonces, para hablar de la integralidad de la alimentación, ¿cierto? Desde los principios de la biodiversidad, pues hay que ampliar esa mirada. Y no únicamente
hablar de los aportes o de los aspectos nutricionales, ¿cierto? Que se tienen en algún momento sobre los alimentos, sino que es importante, como les decía, tener claro cómo se produce, cuáles fueron las relaciones sociales que hubo en medio de esa producción, cuáles fueron los impactos ambientales que se generó y cómo fortalece o debilita la capacidad del territorio para alimentarse, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener diversidad y calidad nutricional. Obviamente la calidad y la inocuidad son fundamentales. Hay que hablar de los aspectos relacionados con la salud del suelo y del agua. Hay que hablar de las condiciones justas de trabajo, ¿cierto? Entonces hay que hablar de aspectos de comercio justo. Hay que hablar también de aspectos de salud comunitaria, de bienestar cultural, de conservación de la cultura, también la posibilidad de decidir sobre la alimentación, cómo yo puedo decidir sobre lo que llevo, ¿cierto?, a mi mesa y finalmente esa relación con los ciclos naturales. Eso también es fundamental para la conservación. Ya desde ahí, entonces entramos, ¿sí?, a, pues, cómo la biodiversidad y sobre todo la biodiversidad Ahora ya. alimentaria, cómo nos lleva, Ya, pues lo único que yo cómo, tengo que venir es que sea igual. Y tú eres de... cómo la biodiversidad, ¿cierto?, se presenta como un elemento de resistencia agroambiental. Entonces, ¿qué significa, cierto, resistir desde la biodiversidad? Entonces, resistir desde la biodiversidad no hay que entenderlo únicamente como modo de protesta, ¿cierto? Hay que expresarlo mediante prácticas concretas de cuidado, de recuperación y de organización. Entonces, lo primero hay que decir que en la conservación de semillas hay un punto clave, ¿cierto? Porque una familia o una comunidad que conserva semillas, lo mismo que una comunidad que mantiene sus huertas, ¿cierto? Que tiene una asociación, que organiza mercados locales, que empieza a asociarse con comercialización institucional a través de compras públicas, por ejemplo, ¿cierto? Y que empieza a incorporar alimentos locales y que empieza a incorporar, pues, sabidurías tradicionales de las comunidades, pues logra construir esa resistencia, ¿cierto? Esas acciones que están ahí descritas, pues mantienen abiertas otras posibilidades de producir, distribuir y consumir alimentos, ¿cierto? Entonces ahí está conservar semillas, recuperar alimentos olvidados, diversificar la producción, defender los conocimientos tradicionales, fortalecer los mercados tradicionales, cocinar y transmitir recetas, ¿sí?, organizar las redes, proteger el agua, el suelo, los ecosistemas, son prácticas, ¿sí?, son acciones concretas que podemos hacer para garantizar la preservación de la biodiversidad alimentaria y funcionar como un mecanismo de resistencia frente a ese modelo hegemónico, ¿cierto? Que pues genera esas dinámicas. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hay unos principios claves que uno podría decir que deben hacerse para una respuesta desde la biodiversidad. Entonces, lo primero, la diversificación, ¿cierto? Desde especies, mayor cantidad de especies, de diferentes variedades, con diferentes ciclos de producción y con formas, ¿cierto? También de producción. Otro elemento clave es fundarse. Regálame un segundito que me pareció que se me va a apagar el computador. Ok. Entonces, pasando de la diversificación, pues hablamos de los principios de la agroecología, ¿cierto? Que es todo lo que tiene que ver con el relacionamiento ecológico, el respeto de los conocimientos locales y obviamente una menor dependencia externa, ¿cierto? Entendiendo todo el sistema que hay alrededor de la producción de alimentos. Entonces llevamos dos principios, diversificación y agroecología, pero también la gestión de circuitos cortos, ¿sí? Generar mayor cercanía entre los productores y los consumidores, ¿cierto? Evitando esos desplazamientos que hablábamos en principio tan fuertes
que hoy nos propone los sistemas hegemónicos. Otro principio es mantener la cocina y la cultura, recuperar esas preparaciones, esos saberes, esos sabores y esas prácticas alimentarias que por muchos años han hecho parte de nuestra identidad. ¿Sí? La biodiversidad necesita que tengamos esas relaciones y esos procesos que permitan sostenerla. Hoy no basta únicamente con cultivar muchos productos, si no existen consumidores, si no existen cocinas, mercados y obviamente políticas, porque también hay que empezar a tener acciones de incidencia política que los valoren. Entonces, esa, digamos que esa respuesta, ¿cierto? Que se debe dar desde la biodiversidad, debe conectar todos los elementos, debe conectar la producción, debe conectar la comercialización, la educación alimentaria y nutricional, los temas de concienciación del consumo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a tener esa parte de manera concreta. Y una que es fundamental, que yo creo que es la que nos permite un mayor eh, factor de resistencia y es la organización comunitaria, ¿cierto? Porque permite sostener estos procesos en el tiempo, ¿sí? La organización comunitaria desde redes de semillas, desde mercados, desde asociaciones, desde procesos educativos, bueno, desde diferentes modelos de juntanza y de conexión que nos permite llevar en bloque posiciones, análisis y perspectivas que luego pueden transformarse en herramientas reales de transformación y de conservación de nuestros recursos. Porque finalmente, pues si no hay esto, ¿cierto? Si no hay estas claridades, pues nos enfrentamos a un modelo, ¿cierto? Que pues nos va a generar más problemas, ¿sí? Entonces miramos, un sistema homogéneo depende de pocas especies. Un sistema biodiverso distribuye el riesgo. Un homogéneo pues genera mayor dependencia externa. Un biodiverso pues utiliza conocimientos y recursos locales. Los homogéneos dan respuestas uniformes, los biodiversos dan múltiples estrategias de adaptación, ¿cierto? El sistema homogéneo es mucho más frágil ante las fallas, mientras que el sistema biodiverso es mucho más resiliente por su capacidad de recuperación. En un sistema homogéneo, pues las dietas estandarizadas están como parte de su característica principal, mientras que en un sistema biodiverso, pues nuestras dietas pueden ser mucho más diversas y más territoriales. Y nos dan tres elementos claves, ¿sí? La diversidad reduce los riesgos, mejora y propone redes locales que sostienen y tenemos mejores procesos de adaptación desde el territorio. Clave, puntos clave para llevar, ¿cierto? La forma en que producimos alimentos influye en los ecosistemas e influye en la salud. Entonces, lo primero es tener claro nuestros sistemas de producción. La homogenización productiva también homogeniza las dietas. Eso es claro. Y si tenemos una dieta homogénea, pues estamos controlados. Porque recuerda que quien tiene tu alimento tiene tu dignidad. Entonces, en manos de quién estamos poniendo nuestra dignidad y nuestra capacidad, ¿cierto? De alimentarnos bien. Lo mismo es de entender que si se pierde una semilla, pues implica la pérdida de conocimientos, la pérdida de preparaciones, la pérdida de saberes y obviamente eso hace pues que de alguna manera seamos mucho más vulnerables. También tener claro pues que la biodiversidad alimentaria distribuye los riesgos y fortalece nuestra resiliencia y que pues tenemos que tener claro que todo esto debe funcionar en una ecuación sinérgica en la que estar conectados la producción, los mercados, la cocina, las políticas públicas y la educación, pues precisamente porque desde esta comprensión podemos hablar de esa transformación y de esa resistencia frente a ese modelo alimentario globalizado. Eso es lo que quiero que se lleven de mensajes de esta clase de hoy. Mañana hablaremos un poco más de elementos prácticos. Y aparte de enviarles, ¿cierto? El archivo que les digo para la actividad gamificada, esto es una tarea de interiorización.
¿cierto? Quiero que se hagan esta pregunta, quiero que lo hagan de forma muy consciente, ¿cierto? Que quienes tienen el tiempo lo hagan de forma muy consciente y es que se pregunten qué práctica concreta considera que podría fortalecer simultáneamente la biodiversidad, la salud y la autonomía alimentaria en su territorio, ¿cierto? ¿Qué acción concreta? ¿Qué podría hacer? ¿Cierto? Y desde ahí define la práctica, cuál sería el actor, ¿cierto? Que debería liderarla y cuál sería el primer paso para ponerla en marcha. Eso es una tarea que cada uno hará, ¿cierto? Obviamente es opcional, pero lo quiero dejar de cierre para que lo hagan a modo de reflexión, porque creo que es importante empezar a dejar volar eh, la imaginación, ¿sí? A veces creemos que las cosas que se nos ocurren son muy locas, pero casi siempre de ahí resultan soluciones muy interesantes frente a los retos que tenemos. Y que esto sea una invitación, ¿cierto? Y tenemos el deber, ¿cierto? De seguir soñando con esas utopías, ¿cierto? Que luego podemos extraerlas de eso que a veces pensamos es irreal y convertirlas en utopías, como lo llamaría Lewis Mumford, y materializarlas, ¿sí? Hoy podemos tener muchas posibilidades y capacidades para enfrentar los retos que tenemos, pero no podemos perder esa, esa virtud de poder soñar, de seguir construyendo, de seguir llevando esos pensamientos a otros niveles que verdaderamente nos permitan alcanzar formas de defender pues esto que va siempre, digamos, en pro de la vida, que finalmente alimentarse es vida y si no protegemos nuestros alimentos, pues obviamente no protegemos ni somos coherentes con la conservación de la vida. Entonces, eh, hasta ahí la clase de hoy. Y bueno, de pronto tendremos 5 minutitos para si alguien tiene un comentario breve o alguna pregunta. Ahí, Luis, justamente en el chat, Dexy estaba dejando como comentario recordatorio para quienes somos de Chile, que actualmente hay una pequeña reforma del servicio agrícola ganadero chileno, donde hay un tema ahí sobre la semilla, la comercialización de la semilla que está un poco controversial. Entonces, realmente, si alguien tiene ahí tiempo para poder ir a participar en esa consulta pública y escribir, me imagino que todo lo que hayan aprendido, de hecho, en este momento, sobre por qué la comercialización de la semilla no debiera ser privada, sino que el intercambio de semillas es algo importante para las comunidades y productores locales, sería muy bueno. Y también si tienen alguna duda respecto de cómo hacer esas participaciones, yo les puedo recomendar revisar Poder Ambiental, una página de ONG FIMA, donde se pueden apoyar entre ustedes como comunidad a cómo hacer ese tipo de actividades, pero también hay un blog completo sobre cómo participar en este tipo de consultas públicas. Y Karina tiene la mano levantada. Hola, sí, en realidad quería primero que todo agradecer porque es muy buena clase. La verdad es que quizás de forma como inconsciente de repente revisamos cuál es la procedencia de ciertos productos, pero muchas veces no lo hacemos, pasamos y compramos en el súper porque estamos apurados. Y en la ciudad donde vivo yo ahora, bueno, yo vivo en Irlanda en este instante, y acá todo llega envasado. Dice la procedencia, sin embargo, por ejemplo, la fruta tiene doble envoltorio de plástico, entonces para mí es como un ataque cada vez que uno tiene que comprar, porque muy poco se vende a granel y la mayoría de los productos llegan desde Latinoamérica, o sea, muchas frutas vienen de Latinoamérica
Entonces como que estaba acostumbrada en Iquique como, quiero la naranja de pica y yo sabía que era de pica por su aroma, por su sabor. Entonces como que ahora, como en este taller, en esta clase, como que me di cuenta, dije, uy, qué pérdida hay de esos sabores, de esos aromas que tenía hace unos meses atrás y qué importante como no olvidarlo, como que es relevante, que lo insípido que uno puede encontrar ciertos productos acá es porque, claro, vienen de exportación pero uno no tiene que, o sea, si uno pierde la semilla de alguna manera, vamos a ir perdiendo esos sabores, esos aromas, esas identidades que marcan un territorio. El limón de pica tiene denominación de origen y la naranja también siento que debería tenerlo porque no hay ninguna que, que tenga el mismo sabor, al igual que el mango pastilla de pica, por ejemplo, y así como muchos lugares de Chile y de distintos lugares de Latinoamérica que tienen su identidad y sus sabores propios. Claro, si perdemos la semilla, al final estamos perdiendo esa identidad que nos conecta con el territorio. Entonces, es sumamente importante lo que se expuso en esta clase, así que muchas gracias. Y bueno, vamos a estar atentos a las otras clases de mañana y las siguientes del otro mes. Muchas gracias. Oye, yo solo quiero decir que empatizo mucho con Karina. Yo también me encuentro viviendo hace un tiempo acá en Europa y realmente la calidad de la fruta y verdura es muy distinta. He hecho mucho de menos ir a la feria en Chile y de hecho creo que algo ahí para reflexionar también es que, por ejemplo, acá ir a la feria, o lo que nosotros le llamamos feria en Chile, que en otros países le llaman mercado, el mercado de la ciudad. em, Acá ir al mercado es muy caro. Es algo completamente, unos costos completamente impeditivos. La persona común y corriente no puede comprar en el mercado, por eso todo el mundo compra en el supermercado, fruta y verdura, porque en el país que estoy yo, al menos Alemania, lo bio y lo orgánico está como muy sobrevalorado, pero tiene muchos problemas también. Entonces, las personas que tienen menos recursos, ni siquiera solo las personas pobres, sino que incluso personas clase media, no nos podemos costear pagar recursos bio, ecológicos o agroecológicos. Y entonces también uno piensa cómo uno en Chile no se da cuenta de lo rico que tiene en las manos cuando va a la feria a comprar un tomate recién recolectado en temporada y huele bien y sabe bien y realmente yo sé que es de la persona que tiene una chacra más allá, etcétera, pero además también uno piensa en cómo en nuestros países quizás están mal pagadas esas cosas, porque en estos países ese tipo de alimentos que nosotros regateamos y peleamos hasta el último peso para comprar más barato, en estos países se pagaría mucho por ello. Entonces también ahí reflexionar en qué estamos decidiendo gastar y a quién le estamos agradeciendo o no, valorizando o no su trabajo. Exacto, y yo creo que eso es una cuestión que tiene que llevarnos. A veces creemos que porque está disponible siempre va a estar ahí. O sea, siempre vamos a tener esa posibilidad. No nos damos cuenta que en ese proceso en el que le restamos importancia a ciertos alimentos, ¿cierto? O a ciertas especies que están en nuestros territorios, eh, pues eso nunca se va a acabar. Yo lo ponía en ejemplo hace días con temas, por ejemplo, de observaciones de aves, ¿cierto? Yéndonos a otro lado. Entonces uno siempre está viendo el pajarito tan lindo, pero un día cualquiera dejó de aparecer. Y venga, ¿qué pasó? ¿Cierto? No viste que hubo una transición que afectó que esa especie tuviera que irse o que esa especie desapareciera porque creíste que siempre iba a estar. Eso es un indicador, un marcador ecosistémico que te está diciendo que hay algo en el sistema que está fallando, ¿cierto? Que está comprometiendo el flujo normal o el ciclo natural digamos, de los ecosistemas. Y entonces en lo alimentario es lo mismo. Entonces, siempre voy a tener entonces, el ejemplo del limón o el ejemplo de la naranja que ponía Karina, siempre está ahí, pero el día que desaparece es como que, uy, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué no volvió a estar? Sí, ahí sí nos llama la atención, o sea, siempre estamos esperando, ¿cierto? Que las cosas lleguen y nunca tomamos elementos de resiliencia. Y eso es algo que nos tiene que llamar la atención.
porque tenemos una riqueza impresionante, ¿sí? Yo creo que ustedes en Chile, como lo describieron, nosotros acá en Colombia, o sea, Latinoamérica tiene una posibilidad inmensa en temas de alimentación y cosas que no hemos explorado, y particularmente una vez es, mira, ve, no exploré esto, y cuando menos piensa un producto de una transnacional o de otro país, no lo están vendiendo, ¿cierto? De una forma más costosa o en un producto X, Y o Z al que usualmente no pueden acceder poblaciones de bajos recursos. Entonces yo creo que es esto, ¿cierto? Es entender que tenemos posibilidades, que hay que hacernos conscientes y hay que empezar precisamente a reconstruir y a tejer esos elementos que protejan nuestra diversidad, que protejan nuestros ecosistemas y obviamente que nos permitan tener todos esos aspectos de soberanía y de autonomías alimentarias que todavía hoy podemos proteger. Todavía estamos a tiempo de hacer contención, porque si seguimos viendo los crecimientos que hay, por ejemplo, en los modelos de decisión con respecto a los sistemas alimentarios, creo que tendremos unos años muy tristes más adelante con respecto a la forma en que nos vamos a alimentar y en lo que hará parte de nuestras dietas y obviamente en las dietas de las generaciones futuras. Bueno, entonces, Luis, creo que ya estamos medio en la hora, entonces para no pasarnos mucho y que ya cada uno pueda dirigirse a sus actividades, podemos ir cerrando. Muchas gracias por tu clase. Ahí te doy unos minutitos después para que te despidas, pero solamente recordarles a todos a todas dos que puedan participar en la clase de mañana, que es a la misma hora que hoy, a las 2 de la tarde de Chile. Ajusten al horario de sus países y que luego las siguientes clases van a continuar el 10 de agosto. Entonces nos saltamos una semana y continuamos después. Pero mañana todavía queda la segunda clase de Luis y eso, Luis, para que te puedas despedir. Muchas gracias. No, Ya, Sofía, pues muchas muchas gracias a ti, gracias. muchas gracias Me encantó la a todos los clase. Chao, chao. que estén muy bien, que tengan un excelente resto de tarde. Mañana nos vemos, les enviaré entonces el material para que lo puedan estudiar y mañana vamos más que a ver conceptos y teoría como hoy, les voy a contar un poco más desde la experiencia cómo hemos trabajado estos asuntos como para una forma inspiradora de darles qué pueden hacer en sus territorios y en sus espacios. De verdad que muy agradecido por este espacio y nada, un abrazo muy fuerte a todos, que sé que aquí todos somos Latinoamérica y creo que eso es muy bonito estar siempre conectados y tejidos en este espacio. Entonces, un abrazo muy fuerte desde acá, desde Colombia y también para quienes están acá en el país, pues un abrazo fuerte y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Nos vemos.